El espejo mágico de la verdad, ¿por qué crees lo que crees? La trampa de la evidencia selectiva. Imaginen que están en su sala de estar, y de repente, una mosca comienza a zumbar a su alrededor. Es irritante, ¿verdad? Su atención se centra exclusivamente en ese sonido y en ese movimiento. En ese momento, no perciben la temperatura de la habitación, el tacto del sofá, o el olor del café que prepararon. Su cerebro ha hecho una selección, la mosca es la noticia. Bueno, pues eso es exactamente lo que ocurre en su cabeza. Cuando se informan a través de los medios subvencionados o de sus redes sociales. El cerebro humano no está diseñado para buscar la verdad objetiva y fría, está programado para ahorrar energía. Y la forma más barata de ahorrar energía mental es buscar únicamente aquello que nos da la razón, ignorando la temperatura real del mundo que nos rodea. Este fenómeno tiene un nombre técnico, el sesgo de confirmación. Es un filtro invisible que colocamos ante nuestros ojos de manera inconsciente. Cuando abrimos el periódico, sintonizamos la tertulia de la televisión o entramos en nuestro perfil de X, no buscamos que nos desafíen o nos pinchen la burbuja. Buscamos, de forma desesperada, un aplauso para nuestros prejuicios. Los ingenieros de la sumisión y los creadores de la publicidad institucional conocen esta debilidad biológica a la perfección. No necesitan convencerle de una mentira compleja, les basta con alimentarle con la ración diaria de datos cocinados que encajen con lo que usted ya quiere creer. Si usted teme al colapso, le darán apocalipsis; si usted busca culpables, le señalarán al enemigo perfecto. Al hacer esto, el espectador se convierte en el constructor de su propia celda. Es una prisión psicológica maravillosa para el gobernante, porque no requiere muros de piedra ni guardianes armados. El propio prisionero se encarga de censurar cualquier dato disidente, cualquier hecho físico o contable que amenace la cómoda ficción en la que ha decidido instalarse. Piensen en cómo se estructuran hoy las discusiones políticas en las cenas familiares o en el bar. Nadie ataca la raíz del problema, el mal diseño de las normas o la extracción sistemática de las cajas del Estado. En su lugar, los ciudadanos se lanzan titulares los unos a los otros como armas arrojadizas, titulares que han memorizado esa misma mañana en su medio de cabecera. Es el triunfo absoluto de la mística sobre la física. Un bando utiliza el gráfico trucado A para demostrar que el Estado es bondadoso, el bando de enfrente utiliza el gráfico trucado B para demostrar que su líder es el Salvador. Mientras ambos discuten por el color de las siglas, el administrador de la finca sigue cobrando los peajes sin que nadie le pida las facturas. Para levantar el velo de este engaño, el primer paso no es estudiar derecho natural ni economía clásica, el primer paso es mirarse al espejo y auditarla propiamente. Hay que aprender a desconfiar de esa sensación placentera que nos recorre el cuerpo cuando un titular coincide exactamente con lo que pensábamos 5 minutos antes. Eso no es información, es anestesia. En política sin ficciones aplicamos el método del despiece técnico también a nuestra propia percepción. Si la norma posterior deroga la anterior, la verdad física de los hechos debe derogar de inmediato el cómodo prejuicio que guardamos en el cajón. Hay que buscar el dato que nos duele, el que nos desmonta el argumento, porque ahí es donde empieza la legítima defensa. Terminemos este primer bloque con una certeza incómoda: el sesgo de confirmación es el impuesto más caro que pagamos, porque no se cobra en euros, sino en albedrío. En los próximos bloques analizaremos cómo los medios explotan esta mina de oro y qué herramientas legislativas y mentales podemos usar para expropiarles el control de nuestra atención. La desconexión del cable y el retorno al hecho físico. Descubierto el engaño, la pregunta inmediata es: ¿cómo se destruye una prisión que está construida con el cemento de nuestros propios prejuicios? La solución no es colectiva, ni pasa por votar a un nuevo carcelero que nos prometa celdas más cómodas o con mejores vistas. La solución es un acto de desconexión radical en abstracto. Consiste en separar, mediante un corte limpio de la razón, el cable que une nuestra atención con el emisor del relato institucional. Si el Estado se nutre de su necesidad de confirmación, la primera medida de legítima defensa es dejar de consumir el alpiste que le meten por la rendija de la jaula. En el plano abstracto del derecho natural, el albedrío no es una concesión del boletín oficial, sino una propiedad intrínseca de la persona. Para recuperar esa soberanía mental, hay que aplicar un principio de asimetría defensiva. En lugar de buscar el aplauso a lo que usted ya piensa, el ciudadano libre busca activamente el dato que le contradice,
el hecho contable que le incomoda. Es como un entrenamiento de boxeo para el intelecto. Al someter sus propias ideas a la ducha de agua fría de la realidad física y del dato empírico inamovible, usted rompe el bucle del sesgo y deja de ser un cliente predecible para los ingenieros de la sumisión. Imaginen este proceso como el vaciado técnico de un almacén. Durante años, los medios subvencionados han ido llenando los estantes de su cabeza con cajas de mercancía averiada, conceptos antropomórficos, místicas de partido y miedos prefabricados a la carta. La solución en abstracto consiste en coger una escoba jurídica y barrer todo ese inventario de ficciones hasta dejar el suelo completamente limpio, en el cemento desnudo. Solo cuando la mente está en un estado de vaciado absoluto, libre de la necesidad de tener razón a toda costa, se puede empezar a medir el mundo con la regla fija de los hechos físicos. Este retorno al hecho físico requiere un cambio de herramientas. Hay que sustituir los adjetivos de los telediarios por las matemáticas elementales y el texto estricto de las normas. Si un titular le dice que la economía avanza, usted no se lo cree porque coincida con sus simpatías, usted abre la caja de las facturas y calcula el valor real de su esfuerzo frente al impuesto silencioso de la devaluación. Al operar así, usted sustituye la fe ciega en el relato por la certeza del peso y la medida. El sesgo de confirmación desaparece en el acto porque el yunque de la realidad no entiende de opiniones ni de siglas políticas. Al final de este proceso de limpieza abstracta, lo que se produce es una auténtica declaración de independencia mental. El ciudadano que ha auditado sus propios sesgos y ha aprendido a buscar el dato que le duele, se vuelve completamente inmune a la publicidad institucional y al titular único estilo Pravda. Ya no hay puente posible entre la ficción del poder y su cerebro. Usted se sitúa fuera de su alcance, en el plano de la verdad física y del derecho iusnaturalista. Ha expropiado el control de su atención y ha recuperado la propiedad de su albedrío, que es el cimiento inamovible de cualquier libertad real. La arquitectura del cortafuegos. Una vez que el ciudadano se desconecta individualmente, el siguiente paso en abstracto es plantear qué tipo de arquitectura jurídica podría evitar que el poder político explote deliberadamente nuestra fragilidad cognitiva. No se trata de cambiar las intenciones de los gobernantes, sino de privarles de las herramientas de manipulación masiva. Para neutralizar el monopolio del relato, la clave no es regular lo que los medios pueden o no decir, lo cual derivaría en censura, sino levantar muros de contención institucionales que impidan al Estado financiar la máquina del aplauso dirigido y del titular unificado. Como un ejemplo muy ilustrativo de esta arquitectura, podemos examinar el modelo que plantea un texto sugerente, la apócrifa Constitución de 1791. En su diseño, se propone una respuesta drástica mediante su artículo 106, prohibir por completo el flujo del dinero público hacia la prensa privada. Al vetar las subvenciones a corporaciones y prohibir la compra de publicidad institucional en medios ajenos al Estado, este texto ofrece un plano técnico para asfixiar financieramente la devaluación de la verdad. Es una propuesta audaz para que los medios vuelvan a depender de sus lectores y no del BOE. Este mismo texto de 1791 aporta otras ideas para desactivar los resortes emocionales del sesgo. Por ejemplo, prohíbe las campañas de propaganda gubernamental durante las consultas populares, obligando a exponer únicamente el texto físico y desnudo de las normas. Además, tipifica como infracción el uso de chivos expiatorios mediáticos para desviar la atención. Al obligar por ley a sustituir los adjetivos políticos por la publicación transparente de datos contables brutos y precios reales de mercado, este modelo busca que el ciudadano se estrelle necesariamente contra los hechos físicos, rompiendo el bucle de su propia burbuja ideológica. Ahora bien, es fundamental entender que este documento de la sinarquía no es un dogma inmutable ni representa, en mayúsculas, la solución única a nuestros males. Es, simplemente, una propuesta de posible solución entre muchas otras que la filosofía del derecho puede alumbrar. Lo crucial de cualquier modelo no son sus siglas, sino su objetivo común, retirar al aparato estatal la capacidad de financiar sus propias ficciones con el dinero extraído de las cajas comunes. Llegamos al final de nuestro viaje de hoy en Política sin ficciones. El sesgo de confirmación es una inclinación natural de nuestra mente, pero convertirlo en una herramienta de sumisión es una decisión política. Ya sea aplicando los cortafuegos de la Constitución apócrifa o explorando otras alternativas de libertad iusnaturalista, la conclusión es la misma: la legítima defensa empieza cuando dejamos de exigir que la realidad nos dé la razón y empezamos a exigir que nos dé la verdad. Auditen sus mentes, busquen el dato que les incomode y arrebátenle al poder el control de su atención.
Hasta el próximo despiece técnico.